Hola, mi nombre es Elías Anguren, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y les voy a hablar un poco sobre el teatrero de la criminalística. El teatrero de la criminalística enfoca su estudio en cuatro aspectos específicos que los individualiza para tener un objeto propio desde el punto de vista material de la criminalística, con el cual se buscan las respuestas de las siguientes interrogantes. Número son: ¿qué dejó el victimario en el sitio del suceso? ¿Qué dejó el victimario en la víctima? ¿Qué dejó la víctima en el victimario? Hay motivos para realizar el hecho. En primer lugar tenemos el sitio del suceso, que se define como aquella porción de espacio donde se materializó el acto, susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables. Es importante destacar que en nuestra legislación se usa sitio del suceso, pero la ley de los órganos de investigación, el CICPC, usa escena del crimen por primera vez en Venezuela. Protección de la escena del crimen en el artículo 28. La recepción por parte de un funcionario dependiente de un órgano de seguridad ciudadana de la noticia sobre la comisión de un hecho punible ocasionará el traslado sin demora de una comisión de dicho órgano hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. Una vez en el sitio se realizarán las acciones necesarias para la protección de la escena y las evidencias, así como para garantizar la identificación de las personas que pudieran brindar información, que contribuyen con la investigación hasta tanto se hagan presentes los funcionarios del cuerpo de investigación, quienes asumirán la investigación criminal. Allí se encontrarán la mayor parte de la evidencia. El tratamiento adecuado de este sitio del suceso nos puede dar unos resultados muy favorables. Entre la clasificación de los sitios de suceso tenemos sitio del suceso cerrado, que es aquel que no está expuesto a los elementos ambientales. En apariencia, este debería ser el sitio de mejor trabajo para el criminalista, pero esto no es definitivamente cierto, porque contamos con algunos elementos que al estar resguardados de los elementos, la evidencia estaría mejor. No se debe abusar de ello, por lo que el criminalista debe ser cauteloso, exhaustivo y profesional. Luego tenemos el sitio del suceso abierto, que es aquel expuesto a los elementos ambientales como la temperatura, la humedad, la luz solar. No tiene delimitación física. Por lo tanto, los funcionarios tienen un lapso de tiempo determinado para actuar, porque en estos sitios abiertos las bacterias o el ambiente descomponen. Por ejemplo, en las partículas que son metálicos o material inerte como las piedras o minerales, la humedad puede producir oxidación, y en los residuos, que son los elementos orgánicos, se puede producir descomposición. Por ejemplo, imagínense que ocurre un delito en un sitio abierto. La comisión no se presenta rápidamente, cae una pequeña lluvia y desaparece la evidencia. Por lo menos se movieron como mínimo. Luego vienen otros sitios relacionados con el hecho que se podrían llamar como los sitios complementarios, que son dos tipos, que son el sitio de tránsito, es aquel donde se traslada la evidencia de un sitio a otro con el propósito de dificultar la investigación buscando impunidad. Por ejemplo, en los secuestros, donde la víctima es cambiada en varios sitios y el paso entre ellos se denomina sitio de traslado, que no cesa hasta que liberen a la persona o es encontrada su cadáver.
Luego tenemos el sitio de liberación o de coartada. Si secuestran a una persona en el centro de Caracas, por ejemplo en Venezuela, y la desmiembran y aparecen en diferentes sitios de liberación, la cabeza, por ejemplo, en Antímano, el tórax en Guatire, más o menos eso es así, ese tipo de ejemplo. Por lo menos luego tenemos el análisis del sitio del suceso. ¿Qué es lo que significa analizar el sitio del suceso? Parte del principio de la aplicación del método científico. Una vez que el criminalista ingresa al sitio del suceso, inicia el análisis, que es parte de la observación aguda que utiliza el funcionario para aplicar en este sitio todas las reglas de la ciencia y la observación escultora. El planteamiento del problema, búsqueda de las evidencias, activando todos los sentidos excepto el gusto y aplicando las reglas de la ciencia y así la lógica. La experiencia del funcionario hará que formule una hipótesis. El análisis es incompatible con una irregularidad. Luego tenemos la víctima, que es toda persona que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso. En lo que respecta a la criminalística, la víctima se define como un sujeto pasivo del delito a quien recibe el daño, la cual puede ser directa o indirecta. En lo procesal penal se define como víctima a quien recibe el daño y puede ser directa o indirecta. En la criminología solo consideraremos a la víctima directa el físicamente afectado, a diferencia del derecho penal, donde pueden ser los familiares, los socios de una empresa mercantil, como por ejemplo estafa, fraude, algunas organizaciones, y de esta forma vemos el tratamiento diferente que tiene la víctima para el proceso penal y la criminalística. Por ejemplo, veremos que en el secuestro es un delito plurifensivo y continuado. ¿Cuándo se consuma? Cuando privo de la libertad y pido rescate o beneficio a favor mío o de un tercero. Se castiga aun cuando el rescate no se haya pagado. El criminalista, una vez tomadas las medidas de resguardo del sitio del suceso, se han tomado las medidas de protección y se ha determinado quiénes pueden ingresar y en qué orden. Entonces comienza el proceso de levantamiento descriptivo. Esto significa fijar y tomar las evidencias. Luego tenemos el levantamiento fotográfico, que es un levantamiento adicional complementario que amerita técnicas muy particulares en el manejo de imágenes. Lo que pretende es levantar las imágenes en forma fotográfica o videográfica. Se realiza simultáneamente con el levantamiento descriptivo. Luego tenemos el levantamiento fotográfico, que pueden ser dos tipos, general o panorámico, que abarca la mayor cantidad de espacio relacionado del sitio del suceso, y levantamiento de detalle que se toman por hallazgos de interés criminalístico. Por ejemplo, manchas en particular, para determinar posteriormente cómo se produjeron. Los casquillos en el sitio donde fueron encontrados y se envían con sus registros respectivos. Finalmente, el levantamiento topográfico, que tiene que ver con la geografía del sitio del suceso, nos dará una imagen tridimensional del sitio. Puede ser dos tipos. Planimétricas es la que desarrolla con un dibujo técnico que consiste en un plano tomado en consideración de los datos que arroja la descriptiva. Un dibujante que indique la posición del suceso e incluso la posición en que se encontraba el autor. Alimetría, que es la que determina la altitud. Por ejemplo, tenemos que dicho disparo
hecho desde la parte alta, un francotirador disparó desde un edificio hacia la avenida. Luego tenemos el autor y partícipe del hecho criminal, que es aquella persona que le inflige un daño o perjuicio a otra en un momento determinado, quien pasa a ser por oposición la víctima por víctima de la acción en el tetraedro. Puede tratarse de un solo individuo o de un grupo, pudiendo la víctima ser individual o tratarse de un ataque hacia un conjunto de individuos. Las consecuencias que provoca el victimario en su víctima incluyen que ésta pierda su vida. El responsable directo o partícipe del teatro, hay diferentes grados de participación según el Código Penal. En el artículo 83-84, lo que es autor, coautor, cooperador inmediato, cómplice necesario o no necesario. No existe en el Código Penal ningún artículo que hable del autor intelectual. No existe. Y tampoco el término victimario, porque en nuestra ley eso no existe. Además, antiguamente se denominaba victimario a las personas que acompañaban a las víctimas para el sacrificio. Procesalmente, el Código Orgánico Procesal Penal habla del autor y del partícipe en el artículo 125, 250, ordinal 2. Por ejemplo, salvaguarda del patrimonio público donde el autor es un funcionario público. Un tercero que participa se sanciona según los grados de participación, excepto el de autor o coautor, porque no está cualificado. Criminalísticamente hablando, nos interesa estudiar al autor o a los partícipes, porque en ellos se encuentra evidencia para verificar si se corresponde con responsables del hecho criminalístico. Luego tenemos los medios de comisión. Son los instrumentos empleados para cometer el delito y sería el último factor integrante del teatero. Además, forman parte del objeto de estudio o objeto material de la criminalística. Cada sitio del suceso, su dimensión, dependerá de la ubicación de la evidencia física. Producida la evidencia física, el criminalista considerará o tomará en cuenta la cantidad de evidencia que obtiene de allí, la ubicación y la calidad. Son todos los instrumentos empleados para cometer el delito. Son importantes porque aparte de ser evidencias físicas en sí, fueron empleadas para producir otras evidencias. El arma de fuego conseguida en el sitio del suceso realizó un disparo y allí está la evidencia física del proyectil que impactó en el cuerpo y le produce una lesión que corresponde a él. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.